Una sociedad secreta católica y de extrema derecha busca infiltrarse en las élites políticas de varios países para imponer al mundo su visión ultraconservadora de la sociedad. Aunque la mayor parte de la ciudadanía lo ignora, algunos de los políticos más influyentes de sus países pertenecen a esta especie de secta ultra religiosa o al menos mantienen vínculos significativos con ella. Ya, suena como el argumento de un bestseller distópico o como un bulo sensacionalista, pero esperen porque una macrofiltración de Wikileaks y varias investigaciones acreditan que esta organización denominada El Yunque no solo existe desde hace décadas, sino que efectivamente se encuentra embarcada en un proyecto político de expansión internacional que ya ha cosechado éxitos tanto en México como en España. Ahí les va. A principios del pasado mes de agosto, el análisis de miles de documentos recién filtrados por los activistas de Wikileaks puso de manifiesto la existencia de una red internacional que financiaba y promovía el fortalecimiento y la expansión de la ultraderecha católica en varios países de habla hispana. Un mes más tarde, el líder del partido ultraderechista español Vox se reunía en México con senadores del PAN para impulsar una especie de foro internacional que combatiera lo que consideran el avance de narcocomunismo en la América Latina actual. De esto precisamente les hablamos en uno de nuestros últimos videos y encontramos que faltaba por abordar una pieza poco visible pero clave en todo este asunto, la del Yunque, la sociedad secreta ultracatólica, ultraderechista y ultraconservadora que opera por detrás de la cara visible de este proyecto. En los reportes publicados hasta el momento, el Yunque se menciona de forma más bien tangencial como una entidad difusa situada detrás de estos proyectos políticos o como una oscura secta a la que de alguna forma están vinculados sus principales impulsores. Y ello tiene pleno sentido porque es precisamente ahí, en la sombra, en segundo plano, donde opera deliberadamente esta organización. El Yunque es una organización secreta de extrema derecha nacida en México en la década de los 50, 1953, en un estado que se llama Puebla. Se trata de una multinacional ideológica que nació en México, pero que se expandió al planeta, cuyos objetivos siguen siendo casi idénticos a los que tenía cuando nació hace prácticamente 70 años. Tomar el poder e instaurar un régimen teocrático, un régimen en el que se evangelice a las instituciones, un régimen en el que la agenda de la Iglesia Católica se imponga en México. El funcionamiento de esta sociedad secreta parece estar regido por estrictas normas de conducta que se imponen a sus miembros y que están diseñadas para garantizar la opacidad de la organización y su éxito operativo. Se trata de un código interno a medio camino entre el culto religioso y la disciplina militar que los investigadores han logrado esclarecer gracias, entre otras cosas, a los testimonios de varios exmiembros. Algunos de ellos, por cierto, han denunciado que el modus operandi de la organización tiene tintes mafiosos, tanto por lo imperioso que resulta el mandato de silencio como por la forma en la que se castigan las deslealtades. No soy el primero que ha salido de ahí con graves secuelas patológicas, ni seré el último. Es una organización político-religiosa destructiva que actúa como una auténtica mafia. A mí me rompieron anímicamente en cuanto vieron que empezaba a alejarme. Un elemento muy importante para mantener el secreto de esta organización es que a cada integrante se le hace jurar hasta la fecha ante Dios no decirle nada a nadie de la existencia de esta organización, ni a la familia. Otra característica es la primordialidad. No hay cosa más importante que la organización. Y el tercer signo distintivo del Yunque es la disciplina. Todo debe acatarse. La frase que resume justamente la disciplina es: el que obedece no se equivoca. Y eso está vigente hasta la fecha.
Podría decirse que el yunque que opera actualmente es algo así como una versión civilizada de lo que esta oscura entidad fue en sus comienzos. Cuando surgió a mediados del siglo pasado era una especie de organización paramilitar cuyos miembros se consideraban elegidos para una cruzada ideológica. Imbuidos de ese espíritu, no descartaban el uso de la violencia contra quien se les opusiera. El yunque fue fundada poco después de la Segunda Guerra Mundial, durante los primeros años de la Guerra Fría, bajo la convicción de que existía en aquel momento una conspiración mundial orquestada por comunistas, judíos y masones, y contra la que había que defender los valores católicos. Por ello, esta sociedad clandestina nació con una clara vocación anticomunista, antisemita y antiliberal que llegó a enfrentarlos incluso con los sectores más progresistas de la propia Iglesia Católica. Su actividad se desarrolló sobre todo en el ámbito universitario, donde algunas de sus organizaciones filiales, como el Frente Universitario Anticomunista o el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, asumieron sus luchas sociales y protagonizaron intensos enfrentamientos con sectores ideológicos rivales, más afines al liberalismo, al socialismo o a posturas progresistas. Las tensiones aumentaron especialmente a raíz del triunfo de la Revolución Cubana, que llegó a convertirse en una verdadera obsesión para el yunque. Sus integrantes estaban convencidos de que representaba una amenaza real e inminente para la estabilidad política y social de México, y para detenerla estaban dispuestos a todo. Sí había una tendencia a la violencia, al uso inclusive de armas, no de manera generalizada, es decir, no, el yunque nunca fue una organización paramilitar capaz de, por ejemplo, tomar las armas contra sus adversarios. Eso también es importante precisarlo, pero sí hicieron uso de violencia física, de confrontar violentamente a sus adversarios. En los 50, en los 60, en los 70 y en los 80, todavía eso es importante no olvidarlo. A partir de los años 90, con el muro de Berlín ya caído y la URSS descompuesta, el anticomunismo deja de ser su motor principal y la organización se centra en otras luchas sociales más relacionadas con los conflictos entre la rígida moral católica y el avance de los derechos civiles. Por este motivo, asuntos como la oposición al aborto, al matrimonio homosexual, a la diversidad sexual, al uso de métodos anticonceptivos, a la eutanasia o incluso al divorcio empiezan a ganar peso en su agenda, que desde entonces, por cierto, ha cambiado poco o nada. Debido a su carácter secreto, el yunque no se presenta en sociedad con su propio nombre ni ejerce actividad pública alguna. Tal como han desvelado distintas investigaciones, lo que hace este organismo es desplegar su influencia a través de sociedades filiales con propósitos concretos y nombres diversos en cada país, mientras trata de infiltrar a algunos de sus miembros tan arriba como sea posible en las jerarquías de diversas instituciones de poder. Así, asociaciones civiles como Hazte Oír y Citizen Go en España o Yo Influyo en México son las encargadas de trasladar al ámbito de la acción civil la agenda ideológica que defiende el yunque. Estas pequeñas filiales promueven manifestaciones, reivindicaciones públicas, recogidas de firmas e incluso cierto nivel de cabildeo político para presionar a favor de una legislación en sintonía con sus intereses. Pero el verdadero asalto al poder del yunque se lleva a cabo por otras vías más ambiciosas y definitivamente más efectivas que tiene en la política mexicana uno de sus mejores exponentes. El yunque desde su origen se propuso formar cuadros políticos para incorporarlos a partidos políticos, a organizaciones sociales, organizaciones cívicas, organizaciones patronales. Con el paso del tiempo, de manera particular desde la década de los 70, el yunque que operaba en el PRI, con aliados en el PRI, se toma la determinación de infiltrar al PAN. Y con tal éxito que cuando el PAN triunfa en elecciones a nivel estatal y municipal, muchos de sus integrantes entran a posiciones de gobierno. Cuando el PAN consigue la conquista de la presidencia de la República en el año 2000, decenas, cientos de militantes del yunque entran al gobierno de Vicente Fox y luego el de Felipe Calderón. Todo
ello arroja una nueva luz, por cierto, sobre la ya comentada reunión del líder de Vox, Santiago Abascal, con senadores panistas el pasado mes de septiembre. Analistas e investigadores conscientes del poder estructural del yunque a nivel internacional creen que aquella reunión en el Senado mexicano pudo ser algo más que el impulso inicial del Foro Anticomunista Internacional que se anunció y podría haberse producido con objetivos más locales y más concretos. Vox es una oportunidad maravillosa que tiene la organización del Yunque para seguir avanzando políticamente en España. Ni duda cabe. Si bien Santiago Abascal, hasta donde yo sé, no es miembro del Yunque, tiene una vinculación política e ideológica con los líderes del Yunque en España y en México. En México, un sector o parte de miembros del Yunque que está en el PAN, sí está pensando en crear otro partido político ya con la clara agenda de el Yunque y de Vox en nuestro país. Eso está en curso. No sabemos qué tal funcionaría una iniciativa de ese tipo en México. Un nuevo partido de ultraderecha asumiendo sin complejos lo que el PAN trata de hacer pasar por derecha liberal, quién sabe. A nosotros de todas formas la idea nos ha estimulado la creatividad. El partido podría llamarse UFC, Ultraderechistas Fuera del Closet, o DDF, Dejemos de Fingir, o algo más desenfadado quizás, Máscaras Fuera, por ejemplo, o tal vez algo más solemne y clásico como Frente Yunquista Nacional. En cualquier caso, que sea algo menos críptico y discreto que Vox o PAN para que el ciudadano promedio sepa a qué atenerse nada más verlo. Sea como sea, estas operaciones tendrán lugar en la superficie más o menos visible de la política internacional, pero el Yunque seguirá siendo una organización tan secreta y opaca como pueda, gracias a sus férreos mecanismos de control interno. Y es que su estructura está pensada no solo para que la sociedad no conozca la existencia del Yunque, sino para que ni siquiera sus propios integrantes tengan demasiada información sobre lo que ocurre dentro de la organización a la que pertenecen. Para ello, desde su origen, está articulada como un sistema de células estancas entre las que fluye la información mínima e indispensable con el menor contacto posible entre los miembros. La célula básica se le denomina centro y esa célula integra a 5, 6, 7, 8 integrantes que tienen un jefe. Ese jefe integra a su vez otra célula en donde participan los jefes de otras células básicas, pero los miembros de la célula básica no conocen a los de otras células. Igual en la siguiente estructura, los integrantes de estas células no conocen a los otros. Llegados a este punto del video, es posible que les surja una pregunta totalmente comprensible. ¿Qué necesidad tiene el Yunque de permanecer tan en secreto? Después de todo, sus posiciones políticas son defendidas de manera abierta por ciertos sectores de la Iglesia Católica, por varios cultos evangelistas y por ciertos partidos políticos en todo el mundo y en algunos casos con notable éxito, por cierto. De hecho, en alguna ocasión ha habido incluso puntuales reconocimientos de su existencia por parte de determinados miembros, pero la directriz dominante sigue siendo la de la discreción extrema, cuando no la del secreto absoluto. No hay, en México por lo menos, ninguna condición para que sigan el secreto. Lo que creo que genera, lo que motiva que sigan el secreto, es que su agenda no es popular bajo ninguna circunstancia. Es una agenda que tiene una muy clara vertiente religiosa y a los mexicanos, aunque la mayoría son católicos, pues les queda claro que una cosa es la creencia personal y otra cosa es la utilización de la religión con propósitos políticos. Efectivamente, el Yunque es una organización integrista que propone valores religiosos y morales de corte casi medieval y una concepción teocrática de la sociedad que ya ha sido superada incluso en el seno de la propia Iglesia Católica. En el Concilio Vaticano II, celebrado en la década de los 60 del siglo pasado, ya se reconocieron con claridad los límites de la actuación pública de la Iglesia, así como la plena soberanía e independencia de los estados en lo que atañe a las cuestiones políticas.
Aunque algunos gobiernos contemporáneos parecen desafiar en pleno siglo XXI esta elemental separación entre Iglesia y Estado, lo cierto es que una organización como el Yunque no deja de percibirse como una realidad anacrónica. Y no solo por su modus operandi de secta clandestina, sino por el cariz de sus propuestas ideológicas, cuya realización supondría un importante retroceso en la concepción democrática de los derechos y libertades y daría lugar a una sociedad eminentemente moralizada y represiva. Hoy el Yunque en todo caso es una organización que conspira contra la democracia, en México y en los países donde opera. Y es una organización que va seguramente poco a poco a seguirse degradando. Ya lo está a partir de que se convirtió en una agencia de colocaciones y la corrupción de sus integrantes está también acreditada. Así es que sí es importante seguirla viendo y desenmascararla donde actúe. Por el momento es difícil saber cuánto éxito tendrá la cruzada internacional que parece estar impulsando actualmente el Yunque a través de sus múltiples y diversos intermediarios. Pero gracias al esfuerzo de investigadores y divulgadores, ya no es tan difícil delimitar y conocer el campo de actuación de esta sociedad cada vez menos secreta. La existencia del Yunque y el análisis de sus relaciones institucionales en todo el mundo revelan una realidad inquietante, la de los poderes fácticos que operan al margen o por debajo de los cauces políticos convencionales, aprovechando los mecanismos de la democracia para su propio crecimiento y beneficio. Por ello, es importante poner luz sobre cualquier fuerza que trate de imponer sus intereses en el marco del Estado del Derecho, especialmente si se trata de fuerzas que insisten en actuar desde la oscuridad.